iglesia, pues hoy empezamos un nuevo tema, un nuevo mes, resistencia. Y este mensaje hoy está orientado hacia algo muy especial y algo muy importante, que es cuidar lo que estamos pensando, porque finalmente somos o actuamos de lo que hay aquí adentro en nuestro pensamiento. Así que, mis hermanos, quiero invitar ahí que se prepare. Tenemos una presentación, si la Osquitar, Dios te bendiga ahí. Mi hermano también está ahí también para ayudarte. Vamos a colocar entonces el primer versículo con el que vamos a introducir el tema de hoy. Filipenses capítulo 4, versículos 7, 9, lo tiene ahí en pantalla. Dígalo conmigo. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. Siguiente versículo. Es el que está en la siguiente presentación. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Pues el apóstol Pablo nos hace una invitación muy interesante y es a pensar en lo bueno, en todo lo bueno y agradable que Dios hoy nos permite vivir. Y creo que el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, tenía muchas razones para no pensar en lo bueno. Pues estaba preso, estaba encarcelado mientras escribía la carta a los filipenses, una carta donde agradece el ejercicio y el trabajo que se estaba haciendo en este lugar. Y en ese momento el apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma. Entonces, cabe hacernos la pregunta, ¿en una cárcel hay razones para pensar lo bueno? Creo que hoy en día, tenemos nuestras cárceles. ¿Alguno ha visitado la cárcel en algún momento en sus vidas? Son lugares difíciles, ¿cierto? Y hoy en día tenemos los derechos de los presos y todo, tienen sus comodidades y algunas comidas aseguradas y todo. Pero creo que en esa época no habían esas cosas. En esa época las cárceles eran mucho más duras que lo que son hoy en día. Recordemos, eran como unas mazmorras, algunos espacios en profundidad, llenas de humedad, estaban siendo constantemente atacados, vulnerados y además de eso encadenados muchas veces. Sin embargo, el apóstol Pablo logra escribir en una carta y a pesar de todas estas dificultades nos enseña a nosotros algo y nos dice, oigan, piensen en lo bueno. El apóstol Pablo tenía todas las razones del mundo para decirnos, no, pobre de mí, estoy en la cárcel. Me duelen los trilletes que tengo puestos, me duele la mano de tanto escribirles cartas. Pero él dice, no, piensen en lo bueno, en lo agradable. Así que si el apóstol Pablo pudo en momentos tan difíciles tener en su pensamiento algo positivo, algo bueno, nosotros hoy que tenemos esta misma oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo, ya tenemos una razón más que suficiente para pensar en lo bueno. Vamos con la siguiente diapositiva, Osquitar. Finalmente, pues esta frase es, todo empieza con un pensamiento. Diga conmigo, todo empieza con un pensamiento. Tanto las cosas buenas como las cosas malas. Por ejemplo, vamos en el Transmilenio y vemos a una persona. Se ve de un semblante caído, se ve desanimado y de pronto en el pensamiento se nos viene algo que nos coloca a Dios y nos dice, ¿por qué no le hablas? ¿Por qué no le evangelizas? ¿Por qué no le das una palabra de esperanza a esa persona? Tú lo piensas y dices, ok, te sientas al lado de esa persona, le preguntas cómo está, empiezan una conversación, luego esa conversación te da para poder evangelizar a esa persona y luego esa persona dice, yo también quiero aceptar al Señor Jesucristo en mi corazón. Pero ¿cómo empezó todo? Con un pensamiento. Una buena idea. ¿Cómo empieza? Con un pensamiento. Dice, la iglesia necesita esto, creo que podemos trabajar esto, creo que podemos mejorar esto en mi familia. Todo empieza con un pensamiento y luego de ese pensamiento se convierte en una decisión y esa decisión se termina en una acción. Pues es el principio de la causalidad muchas veces también. Toda acción conlleva una reacción. Entonces, mi hermano, quiero que sea muy demasiado, ¿cómo se diría la palabra? Como consciente de que todo empieza con un pensamiento. Una inmoralidad
Una infidelidad, ¿cómo empieza? Se levanta el esposo en la mañana a comprar el pan y cuando se da cuenta la señorita que vende el pan es demasiado bonita. Entonces la señorita tampoco lo ayuda, le coquetea y empiezan a charlar. Y entonces el hombre que está casado piensa y dice, está hermosa. Luego de ese pensamiento lo lleva a tomar una decisión. La voy a invitar a salir. Y la invita a salir. Y la señorita de la panadería le acepta esa invitación. Después de un par de salidas vienen entonces las infidelidades. Después la esposa sin quererse dar cuenta o se da cuenta de alguna manera que le están siendo infiel. Pero ¿cómo comenzó todo? Con un pensamiento. Mi hermano, finalmente las acciones que hoy estás desarrollando son producto de lo que estás pensando. Vamos con lo siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Pues estoy profundamente preocupado por la manera en que piensa hoy en día el mundo. Hoy hay un pensamiento extraño, un pensamiento raro, un pensamiento lleno de ideologías, de pensamientos, un pensamiento que a la final está en contra de Dios. Un pensamiento que también está basado en 3 aspectos fundamentales que ahorita vamos a ver a través de este mensaje. Un pensamiento que hoy en día está invadiendo todo lo que está a nuestro alrededor. Pues vamos a ver cómo piensa hoy el mundo. Para esto está Romanos capítulo 1. Me encanta este capítulo. Habla de la culpabilidad del hombre, escrita también por el apóstol Pablo, y nos hace una radiografía de lo que hoy está ocurriendo. Vamos con la siguiente diapositiva. Pero yo veo esto y es como ver mi temporada, lo que estoy viviendo. Pues dice Romanos capítulo 1 versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Yo pienso que el ser humano tarde que temprano se encuentra con Dios, y no solo una vez, sino varias veces. Tengo testimonios de muchas personas que algún momento escuchan el evangelio. Eso es un encuentro con Dios. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando nos encontremos con Dios? Bueno, algunos lo aceptan, otros lo rechazan. Pastor, yo estoy medio, no, o lo aceptas o lo rechazas, punto. Mi abuelo, un hombre que pues durante toda su vida de pronto tendría una relación con Dios mediocre, de pronto no conocería, alcohólico en algún momento, lo llega al hospital y en el hospital le hablan de Dios. Tiene su encuentro cara a cara con Dios. Mi abuelo decide aceptar a Cristo y se convierte también en un ministro y predicador del evangelio. Pero hay diferentes circunstancias en nuestras vidas donde nos encontramos con Dios. Por eso el peligro de la predicación. El peligro de nosotros los predicadores, el temor de nosotros los predicadores no es equivocarnos mientras estamos hablando. Eso le pasa a todo mundo. Puedo confundir las palabras, incluso hasta me puedo equivocar buscando algún verso mientras les predico a ustedes. El temor de nosotros los predicadores es que estamos predicando o juicio para algunas personas o salvación para otras. Eso es delicado. Si tú escuchas este mensaje de salvación, hoy estoy predicándote a ti salvación. Pero si lo rechazas, entonces ¿qué estoy predicando? Condenación. Y eso es lo que a mí personalmente, y sé que a muchos predicadores, nos hace temblar. Nos pone nerviosos porque sabemos que no es un juego. Sabemos que no estamos aquí simplemente haciéndolos reír o haciéndoles pasar un momento agradable. Cuando se predica la palabra de Dios, para algunos estamos predicando esperanza y salvación, pero para otros condenación. Y esto es algo que debe ser muy serio en nosotros los que predicamos el evangelio, tanto aquí en el altar como en cualquier otro lugar. Entonces las personas que tienen encuentros con Dios toman una decisión. O lo aceptan y lo glorifican o lo rechazan. Recuerdo un compañero de la universidad que decía, ateo, y hablaba conmigo y yo pues llegué y cuando él se da cuenta que yo soy cristiano, me dijo, ay no, toda la vida me han hablado de Dios, crecí en una familia cristiana. Estuve en un colegio cristiano y cuando pensé que me iba a zafar de Dios, entro a una universidad y mi compañero es cristiano.
encuentros con Dios. Y yo le dije, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir ateo o vas a creer en Dios? Y le dije, y hasta el último momento de tu vida vas a seguir escuchando de Dios. Vas a seguir teniendo encuentros con Dios. No seas terco y acepta a Dios en tu corazón. Pues eso es lo que dice la palabra de Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando debato con algunas personas sobre la existencia de Dios, me gusta decirles, claro que sí, podemos debatir, me gustaría escuchar tus puntos de vista. Pero quiero también decirte una cosa. En caso de que lleguemos a un punto de que Dios existe o que Dios es real, me gustaría que lo aceptaras en tu corazón. Cuando les digo eso, no, entonces mejor no debatamos. Recuerdo otro amigo del colegio. Decía, yo soy ateo. Tuvimos una discusión larguísima, de descanso a descanso. Éramos jóvenes adolescentes, teníamos mucho tiempo. Y entonces estábamos hablando y hablando y hablando. Y al final le di argumentos que yo simplemente en mi corazón, Señor, por favor, ábrele los ojos. Y al final me dice, bueno, suenas todo muy bonito. Suena muy bonito todo lo que dices. Me gusta. Y yo, bien, lo tenemos, Señor. ¿Aceptas a Jesús como tu Señor y corazón? No, prefiero no creer. ¿Por qué? Porque se envanecen y prefieren seguirse bajo sus razonamientos y necio corazón. Versículo siguiente, por favor, 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hoy en día los necios, en nuestra temporada, los necios son sabios y los sabios son necios para el mundo. Yo puedo aquí colocarme un plato de pasta en la cabeza y decirle al mundo, mírenme, me identifico como un plato de pasta con boloñesa. Y todos me van a decir, ¡wow, qué sabio! ¡Amén, amén! Pero donde llego y les digo, arrepiéntete, porque estás en tus malos caminos. Me está atacando. Me está lastimando. Está vulnerándome. Porque hoy en día los tontos, perdón lo digo así, pero los que tienen pensamientos tontos, que hace falta el sentido común, son sabios. Y los que buscan la sabiduría tienen que estar constantemente atacados ante el mundo, como si fuéramos los tontos nosotros. Y cambian la gloria de Dios, incorruptible, con semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Cuánto hoy idolatramos a los hombres y a las mujeres? En campañas electorales, haga esa radiografía, hermano. No importa si usted es de derecha, de izquierda, arriba, abajo, de centro, eso me da igual. Lo que yo quiero es que usted haga una radiografía. ¿Cuáles son las charlas cuando estamos en épocas electorales? Ese es el que va a salvar a Colombia. Esa es la que va a sacarnos de la pobreza. Idolatría. Ella es, él es que él es, ese es el que sí es. Pero finalmente todo eso, ¿qué es? Idolatría. ¿Quién dijo que Colombia lo va a salvar un hombre o una mujer? A Colombia lo salva Cristo, porque Él es el único Salvador, no hay más. Y mientras nuestra nación no se rinda a los pies de Cristo, vamos a seguir tal cual. Y cambian eso, basan su mirada en el hombre. Es que el tal famoso hizo esto, entonces él tiene la razón. Es que tal famosa hizo esto, entonces ella tiene la razón. Es que tal persona, tal, aún incluso idolatramos a los mismos líderes y pastores de la iglesia. Con respeto digo esto, una diferencia hay entre idolatrar y otra entre honrar y respetar. Yo honro y respeto a mis pastores, hombres de Dios, maravillosos. La mayoría de pastores que he tenido, empezando por mi padre, son hombres que me han enseñado a amar la palabra de Dios. Pero también sé que hay hombres por ahí que se equivocan. Y cuando se equivocan, el amor mío me lleva a decirles, nos equivocamos en esto, corrijamos esto, cambiemos esto, no está funcionando, no es lo que dice la Biblia. Eso es amor, eso es respeto. Pero hoy incluso entonces porque es que el maestro, porque hay muchos falsos profetas y falsos maestros por ahí, es que ellos son, es que es lo que él dijo, es que es lo que él hizo. Y sacan teologías bíblicas
que ni siquiera, bueno, teologías, perdón, que ni siquiera están en la Biblia. ¿Cuántas falsas enseñanzas y malos ejercicios de teología no le han hecho daño a la iglesia? Pero la gente va detrás de ellos. ¿Por qué? Porque creen, porque los ven como ídolos. Les voy a poner un ejemplo, es un ejemplo tonto, pero ayúdame que yo te ayudaré. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde está el ayuda que yo te ayudaré? El que madruga, Dios lo ayuda, y el diablo no se lo desayuna. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y han salido enseñanzas así. Yo con respeto trato de no mencionarlas, porque las respeto, pero las examino. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuánta idolatría hoy tenemos hacia los animales? De pronto no tenemos hoy los dioses como en las antiguas temporadas o los antiguos momentos de la historia, pero ¿cuánto nos están idolatrando hoy en día los animales? El Firulais y el Michis hoy en día valen más que la vida de un ser humano. ¿Dónde dice la Biblia eso? Vi un video estos días donde un perrito salió corriendo, se asustó y botó a una ancianita, y los comentarios: ¿Y cómo está el perro? Entiendo, hay que cuidar a nuestros animales, no estoy diciendo que no, pero Dios vino a morir por nosotros y nos dio una enseñanza clara: ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro, los animales son preciosos, tengo 2 gatas y son súper bonitas, me encantan esos gaticos y todo, pero jamás, por más que sean míos, mis gatos, nunca van a tener un valor más que el de un ser humano. Perdón, lo digo así, pero es que esto es lo que está diciendo la Biblia. Hasta este punto nos estamos reduciendo nosotros. Siguiente versículo. Y por si acaso, hermano, mi abuela tiene una granja y conozco los animalitos y me encantan los animalitos. Todos son bellos, preciosos, y como cristianos tenemos que aprender a administrar a los animales. A veces no lo estamos haciendo bien. De hecho, en Levítico se nos enseñó que aún hasta los animales tienen el derecho al descanso. ¿Sí sabían eso? Un día de reposo lo merecen nuestros animalitos. Hay que cuidarlos, bañarlos, cepillarlos. Mi mamá dice: si usted quiere perro, usted lo saca, usted lo baña, usted le da. Bueno, toca. Porque si no lo hago, estoy descuidando la creación de Dios. Romanos 1:24 dice: por lo cual entonces también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Entre los jóvenes y adolescentes todavía, incluso todavía, pasa algo que se llama transferencia de fotos desnudas. Ellos lo llaman nudes. Entre ellos se mandan fotos desnudos, especialmente entre el novio y la novia, o los chicos que se gustan, o se ponen de retos: mándame una foto de tu cuerpo desnuda. Y yo recuerdo que cuando esto hizo boom en un colegio que yo estaba trabajando, sirviendo, me alarmé. Yo dije: wow, esto nunca lo había visto, esto no pasaba cuando yo estaba en el colegio. Entonces llamé a un pastor de nuestros distritos, hablábamos mucho en esa temporada, el pastor Alejandro. Le llamé al pastor Alejandro, le dije: pastor, imagínese que pasó esto. Y él dijo: es grave, pero no me sorprende, porque cada día el hombre busca maneras de cómo deshonrar a Dios. Siguiente diapositiva. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrado y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esta es una radiografía de lo que está pasando hoy en día. Díganme si no. La maldad del corazón del hombre nos ha llevado a hacer todo este tipo de cosas. Siguiente diapositiva, por favor. Estamos estudiando la resistencia. Pues tenemos 3 aspectos importantísimos, 3 aspectos que están marcando hoy en día nuestra generación: el rechazo, la ignorancia y la complacencia. Vamos a marcar, Osquitas, ahí el rechazo, es el primero que vamos a mirar. Pues hoy en día se rechaza la palabra de Dios. Se está buscando borrar la palabra de Dios. Siguiente diapositiva, Osquitar, y con eso, ahí está. Hoy en día se está buscando rechazar los valores y los principios que Dios ha establecido. Se rechazan, se bloquean, incluso hasta se censuran. ¿Y saben qué me alarma más que lo que le está pasando al mundo? Que la iglesia está pensando igual.
La iglesia también está metiéndose en este campo de querer de pronto acomodarse en esta forma de pensar y por lo tanto estamos rechazando la palabra de Dios. Se rechaza. Estamos prefiriendo escuchar muchas veces mentiras bien bonitas y no verdades directas. A veces preferimos escuchar una mentira bien bonita en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, hasta decimos amén, lo reposteamos, pero cuando escuchamos una verdad directa, entonces es ahí cuando religioso, pastor religioso, me voy porque es que el pastor siempre que predica habla es de mí. Pues ¿quién le manda a estar en pecado, hermano? Cuando el pastor predica en contra del pecado y usted se siente identificado es porque usted está pecando, punto. Rechazo, me voy, está vulnerando mis derechos. Esa palabra, derechos. Pero hay una palabra que está al ladito de derechos, deberes. Tenemos deberes cristianos, mis hermanos. Hoy tienes el derecho de ser hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero entonces tu deber es comportarte como un hijo de Dios. ¿Y cómo se comporta un hijo de Dios? Está en la Biblia. Y eso nos lleva al siguiente punto, Osquitar, marquémoslo, la ignorancia. Cultos de estudiar la Biblia, cultos de pasar tiempo con Dios a través de las Escrituras, muy poco. No queremos estudiar la Biblia, no queremos estudiar la palabra de Dios. Pastor, es que se me cansan los ojos. Escúchela, pastor, es que se me cansan los oídos. Hay un testimonio de un hermano espectacular. Nunca aprendió a leer ni a escribir, jamás. Pero ¿sabe qué hacía? Ponía a su hijo, se sentaban juntos, le decía, hijo, léeme la Biblia. Y empezaba el hijo a leerle la Biblia y pasaban horas. Y él escuchando y escuchando, escuchando. Un día un hermano de la iglesia me sorprendió porque sabía mucho, pero yo siempre tenía entendido que su trabajo le demandaba mucho tiempo. Entonces yo le pregunté, hermano, ¿y usted a qué horas tiene tiempo para estudiar la Biblia? Me dijo, pastor, lo que pasa es que cuando yo voy en mi moto, coloco ahí la Biblia y me leo o escucho unos 3 o 4 capítulos diarios. La ignorancia. Proverbios nos dice, no digas, yo no sabía. Lo peor que te puede pasar cuando un policía te para es tú decir, yo no sabía. El policía dijo, lo estoy parando porque usted se pasó un semáforo en rojo. Yo no sabía. El policía, ¿qué le va a decir? No conocer la ley no te exime de cumplirla. Delante de Dios tenemos que conocer su palabra, porque así va a ser mucho más fácil cumplirla. Y por lo tanto, al cumplirla, pues vamos a agradar a Dios con mucha más facilidad. Y cuando vengan enseñanzas extrañas, enseñanzas que han traído tanto dolor a la iglesia, tanto daño, pues vamos a colocarlas delante de la palabra de Dios y vamos a decir, eso sí es bíblico o eso no es bíblico. Pero hay hermanos donde no saben dónde queda ni siquiera el libro de Filemón. ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Gracias a Dios, por eso me gusta predicar en esta iglesia, porque todos conocen la Biblia. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Me impresiona mucho porque eso es lo que hacen nosotros, hombres y mujeres conocedores de la palabra de Dios, estudiando su palabra. Teologías que han hecho daño. Ayer estaba en una biblioteca y me topé con la teología de la liberación y la teología de la prosperidad. ¿Cuánto daño no han hecho estas teologías del razonamiento humano a la iglesia? Y muchas de las iglesias están ahí, amén, gloria a Dios. Pero después cuando se topan con la realidad, ¿quién tiene la culpa? ¿El pastor? Dios directamente. Después están ahí caminando en las calles. El pastor se robó mis diezmos. Por eso yo ya no voy a la iglesia. Yo ya no creo en la iglesia. Yo soy mi propia iglesia. Eso es ya una mafia, eso es una empresa. Y uno le pregunta, ¿pero por qué? Porque es que yo una vez fui, el pastor dijo que los billetes hablaban y que ahí decía que cuánto tenía que diezmar. Yo dije, un momento, cuando escuchaste esa locura,
¿La contrastaste con lo que dice la palabra de Dios? No, entonces no sé quién es más ignorante, si el pastor o tú. Porque tenemos que contrastar todas las enseñanzas que recibamos a la palabra de Dios. Incluso, mi hermano, lo que yo hoy le estoy diciendo, contrástelo con la palabra de Dios, con lo que usted ha estudiado en la Biblia. Usted va a decir, sí, tiene sentido, o Esteban, creo que tenemos que hablar ahorita después del culto, y con mucho gusto lo recibiré, mi hermano, porque estamos en ese ejercicio de preservar la sana palabra de Dios en nuestras iglesias. Tantas enseñanzas que hoy en día hay para que las iglesias crezcan. Es que para que las iglesias crezcan hay que tener grupos. Es que para que la iglesia crezca hay que tener células. Es que para que la iglesia crezca hay que entonces salir a las calles. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo crecía la iglesia de Hechos? ¿Alguien sabe? Orando en comunión, en un mismo propósito. Así crecía la iglesia. Y estudiando la palabra de Dios. Pues Jesús mismo dijo, estudien, no lo vamos a buscar, pero se lo quiero mencionar. Juan capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñen las escrituras, porque estas dan testimonio de mí. Y finalmente, la complacencia. Subrayémoslo ahí. Otra cosa, complacencia. Otra cosa que afecta hoy en día la forma de pensar de las personas. Como nos gusta que nos hablen bonito, también nos gusta que nos hablen de lo que glorifica el corazón, de lo que haga el corazón sentirse orgulloso, los deseos del corazón. Estoy seguro, yo puedo hacer aquí un video y decir, estamos estudiando, y jóvenes que me están escuchando y adultos también, vimos en la Biblia que ya no fornicar y adulterar ya no es pecado. Muchos van a decir, amén. Gloria, recibo. Oh Señor, has hablado. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Es tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. Dios dijo, amarás a tu esposa, la única, no más. Guardarás de tus perversidades del corazón. Cuídate, mi hermano, y cuidémonos acá de los deseos de nuestro corazón. Porque nos llevan muchos de ellos a la concupiscencia, a lo que nos haga sentir enaltecidos. Pero todo lo que hacemos no es para nosotros, es para Él. Por eso, ahora sí el versículo, Osquitar, gracias. Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Me he encontrado con gente que dice, el Antiguo Testamento ya no hay que estudiarlo, eso ya pasó. Yo, ¿cómo voy a entender el Nuevo Testamento si no tengo el Antiguo, que es la sombra de lo que habría de venir? ¿Cómo no voy a profundizar en el pacto que Dios estableció al principio y cómo fue luego avanzando el plan de redención? ¿Cómo no voy a aprender de los grandes hombres de la Biblia que a través de sus aciertos y errores nos dejan muchas enseñanzas hoy? ¿Cómo no voy a aprender de Adán y Eva? ¿Cómo no voy a aprender de Noé, de Moisés, de Abraham? ¿Cómo no voy a aprender de los hijos, de las tribus de Israel, de los profetas? Si esa es la manera en que Dios se ha revelado a través del hombre, ¿cómo no vamos a aprender a través de los apóstoles? En ellas está un hombre, un protagonista, nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Redentor. Vamos con la siguiente diapositiva. Huye, mis hermanos. Esto de pronto, eso es para los jóvenes. No, para usted también es. Porque conozco hombres y mujeres de más de 40 años y actúan como jóvenes. Huye pues de las pasiones juveniles. No hace referencia el apóstol Pablo con esta carta que le está dando a Timoteo, solamente, no está haciendo referencia solamente a las desviaciones sexuales. Hace referencia al comportamiento de un adolescente, al comportamiento de un niño. Hace referencia al comportamiento de alguien que no razona, alguien que no tiene el conocimiento, alguien que se quedó en una etapa inmadura. No nos dejemos llevar por las inmadureces
¿Cuáles son las inmadureces? Pues todas las obras del pecado también, que se supone que nosotros como cristianos que hemos avanzado en la palabra de Dios, sabemos que no tenemos por qué participar de las obras de la carne. Esas son las inmadureces. Esas son las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado y no permitir que entre nosotros. Hermana que llegó a la iglesia, conocida en la cuadra por ser la chismosa del barrio, entra a la iglesia, conoce al Señor Jesucristo, se espera que en un lapso de tiempo deje de ser chismosa, ¿cierto? Pero no me concibe en la mente cristianos que llevan 20, 30 años en el evangelio y siguen siendo chismosos. Hombre que entró a la presencia de Dios, que era conocido por ser mujeriego, hombre que Dios debe crecer y madurar en la fe y entender que ya no tiene que ser mujeriego. Tiene que cambiar su forma de pensar. Y si cambia su forma de pensar, cambiará su forma de actuar. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Pero evita las discusiones necias e ignorantes, sabiendo que engendran contiendas. Cuidémonos de estas cosas, mis hermanos. No pensemos en esas cosas. Vamos con la siguiente diapositiva. Ni siquiera las contemplemos. Ya hablamos de las problemáticas, ¿cierto? Ya vimos que hay un problema, que no solamente el mundo está pensando de una forma bastante compleja, que está en contra de la voluntad de Dios, que incluso es absurda en muchos casos, carecen de sentido común, sino que también la iglesia se está metiendo en este mundo de pensar igual, de querer acostumbrarse a las corrientes de este mundo y no está haciendo resistencia ante eso. Pues tenemos una solución. Lo que me encanta de nuestro Señor Jesucristo en sus enseñanzas es que nos muestra las dificultades, pero después nos muestra las soluciones. Apocalipsis, los primeros capítulos, cuando habla de las iglesias, les da muy claramente en qué está fallando cada iglesia, pero después les dice, pero esta es la solución. Bueno, mis hermanos, esta es la solución que puedo ver para cuidar nuestros pensamientos y que sé que hoy el Señor nos refleja a través de su palabra. Vamos con la siguiente diapositiva. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero me encanta una definición y de unas traducciones que se aferran un poquito más al texto literal, es decir, al hebreo. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de esta determina el rumbo de tu vida. Lo que hoy estás pensando va a determinar muchas veces las acciones que vas a cometer el día de mañana. Volvemos. Pensamiento, decisión y luego de la decisión viene la acción. Si piensas cosas malas, vas a decidir cosas malas y entonces vas a actuar cosas malas. Pero si piensas, como lo dice Filipense, en lo bueno, en lo honesto, en lo que trae alabanza, entonces vas a decidir cosas buenas que traen alabanza, que traen cosas positivas delante de Dios y por lo tanto tu actuar va a ser positivo. Esa es la forma en que cuidamos nuestros pensamientos. Siguiente diapositiva, es quitar, porque esto de pronto es el caso de algunos de los que estamos acá, me incluyo. Tenemos una mente sucia, una mente perturbada, una mente sobrecargada. ¿Sabes por qué es? Porque la hemos contaminado. ¿Y saben cómo la podemos limpiar? Siguiente versículo es quitar. Dice el Salmo 119, 9, 10. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y miren el 10, me encanta también. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Así es que vamos a empezar a hacer el proceso de purificación de nuestro cerebro. Dentro de la psicología, meto un minutico de psicología aquí, mis hermanos. Dentro de la psicología, cuando estudiamos el área cognitiva del ser humano, hay una metáfora computacional del cerebro, que es una forma de ver cómo funciona el cerebro y es muy parecida a cómo funciona un computador. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro computador está lleno de documentos que ya no sirven, de basura? Se llena el disco duro, ¿cierto? Y cuando se llena el disco duro, entonces nuestro computador empieza a trabajar más lento, empieza a fallar, se apaga, se prende, se demora, no reacciona como debería reaccionar. Entonces yo voy a donde un técnico y el técnico me dice, toca formatearlo.
y se formatea y otra vez empieza a trabajar normal. Pues nuestro cerebro recibe constantemente información que nos contamina, y si no lo llevamos a la palabra de Dios, entonces este cerebro, ¿qué va a pasar? Va entonces a perturbarse, va a dañarse, y entonces vamos a terminar pensando cosas que no agradan a Dios, y por lo tanto vamos a estar actuando de una manera que a Dios no le agrada. ¿Cómo limpiamos? Con la palabra de Dios. Un ejemplo: ¿está usted viendo televisión, pasando los canales, o usted está viendo videos en YouTube o en Facebook o en Instagram o en el TikTok, y le apareció un video sensual de un hombre o una mujer? ¿Le apareció algo pesado, de terror, de demonios, de muerte? ¿Usted qué tiene que hacer? Señor, perdóname y purifícame con tu palabra. ¿Cómo? Mirar para el cielo. Testimonio, mis hermanos, el apóstol Pablo, y con esto fundamento esto, dice: hagan lo que yo hago en cosas de seguir a Jesucristo. Cuando yo voy caminando y veo a una persona que está vestida de una manera bastante llamativa, que me obligue a verla de los ojos para abajo y no de los ojos para arriba, en ese momento prefiero desviar mi mirada. Porque sé que si me quedo ahí, ¿en qué voy a empezar a pensar? En la inmoralidad. Y Dios me guarde, ese pensamiento me va a llevar después a una decisión que puede desagradar a Dios. Ya vamos para eso. Siguiente diapositiva. Con esto vamos terminando, mis hermanos. Pues, ¿cómo recibe nuestro cerebro la información? A través de nuestros sentidos. ¿Cuántos trajeron sus ojos? Guíñenme el ojo. ¿Qué estás viendo, mi hermano? ¿Estás viendo esas películas densas, duras, sensuales, violentas, de terror, de muerte? Pues tu cerebro entonces empieza a recibir toda esa información. ¿Qué estás tocando? ¿Qué estás haciendo con tus manos? ¿Qué estás hablando? Le he contado testimonio. Una vez yo estaba en la universidad, me quedé dormido y no llegué a clases, y el profesor me estimaba. Entonces me vio en la siguiente clase y me dijo: uy, Joel, ¿por qué no asististe a la clase de temprano? Y yo: no, profe, es que estaba enfermo de cobijas que estaban tan calienticas. Le dije: sí, estaba enfermo. Y me dijo: ah, bueno, tú eres pilo, igual, pues está bien, no pasa nada, a todos nos pasa. Y cuando iba saliendo, el Espíritu Santo habló a mi corazón: no, después, si estás enfermo de verdad, no te quejes, porque lo confesaste, lo amarraste con tu boca, lo amarraste con tus palabras. Yo soy duro con los padres de familia de los colegios, porque yo les escucho sus vocabularios. ¿Por qué mi hijo es así? Porque usted lo ha atado con esas palabras. Santiago lo dice: la lengua tiene el poder o para incendiar un bosque entero, matar a una persona, o para apaciguar las cosas. Es que mi hijo siempre es un desorganizado. Pues siempre va a ser, porque usted lo confiesa con su boca. Es que mi hijo nunca va a llegar a hacer algo. Pues nunca va a llegar a hacer nada. ¿Por qué? Porque usted lo confiesa con su boca. Y si usted se autoconfiesa también: es que yo soy un pobre miserable, nací para ser pobre y moriré pobre. Pues entonces mi hermano va a morir pobre. Después no esté aquí quejándose, así como dijo el hermano: es que yo nunca, no, eso yo no puedo, yo nunca lo haré. Hay una palabra que a mi mamá y a mí nos estresa, y es cuando dice: no hay plata. ¿Sí o no? No hay palabra más estresante para nosotros eso. Hay un meme, ¿no? ¿Cierto? Pero cuando dicen no hay, ¿cómo nos estresa eso? Porque si hay, solo hay que buscar y se encontrará. Cuando dicen, eso es una pregunta que a veces nos pone en situación de: Señor, que no me olvide de tus palabras, porque si tú dices no hay, pues nunca va a haber. Así de simple. Y lo que tenemos que confesar con nuestras palabras es la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si usted está triste y usted dice: pues sí, es que yo soy triste, ¿no?
yo soy depresivo. Yo nací para sufrir en esta vida y deprimirme. Pues eso es lo que vas a cosechar. Pero si tú confiesas la palabra de Dios, dices, el gozo del Señor es mi fortaleza. Aunque triste esté, Él me hará feliz. Aunque tenga momentos difíciles, Él es mi gozo y mi alegría. Pues hermano, entonces usted se va a sentir alegre y feliz, porque lo confiesa con su palabra. Usted dice, no hay plata y nos tocó con las migajas. Es bueno, de pronto ahorita no tenemos recursos, pero el Señor proveerá, porque Él nunca dejará a sus hijos atrás. Él es Jireh, proveedor. Entonces usted va a recibir, y cuando mire hacia atrás usted va a decir, uy, el Señor Dios ha provisto. Yo miro lo que hemos invertido en la música. ¿De dónde ha salido todo, hermano? El Señor ha provisto. Ha provisto. Siguiente, cuidado mis hermanos con lo que estamos también oliendo, incluso esas fragancias, todas esas cosas extrañas, cuidado con eso. Por ahí que esta fragancia le sirve para bendecir su negocio. Mentira, el que bendice el negocio es el Señor Jesucristo. Cuidado con esas cosas. Cuidado con la suciedad, hay que ser limpios. Cuidado con lo que escuchamos también. ¿Qué música estamos escuchando? ¿Hay música de alegría? Gloria a Dios. Yo soy músico y sé que la música es una herramienta poderosa, pero también sé que ese mismo martillo con el que puedo construir una casa, puedo destruir las vidas. Por eso no me cabe en la mente cuando nuestros jóvenes cristianos ponen una canción de contenido explícito. Yo digo, entonces, ¿qué estás escuchando? Eso es lo que estás escuchando. No me cabe en la mente, a veces se me pega una canción mundana o algo y yo digo, Señor, límpiame, porque me siento sucio, porque sé que esas cosas me pueden hacer daño. Siguiente, mis hermanos, y ya estamos terminando. ¿Qué hay en tus pensamientos hoy? ¿Qué estás pensando hoy? Nada. ¿Qué estás pensando, hermano? ¿Qué está estructurando tu pensamiento hoy? Los hombres estamos pensando en el fútbol. Pues entonces vamos a estar actuando de fútbol, hablando de fútbol. Las mujeres estarán pensando en lo que piensan las mujeres. Y por lo tanto van a estar hablando y haciendo lo que hacen las mujeres. Si estamos pensando en la palabra de Dios, ¿qué vamos a estar haciendo? La palabra de Dios. Testimonio mío, hermano, tómelo o déjelo, es su decisión. Dios me ha inquietado estas últimas semanas a que lo primero que yo escuche sea su palabra. Entonces coloco una alabanza, coloco mis temas favoritos, los que yo he hecho, los de Marcos Witt, los de Danilo Montero, los de Miel San Marcos, etc. Me coloco mi playlist porque quiero que lo primero que yo escuche mientras me baño, mientras me arreglo, sea una alabanza. Lo que vea. Pongo mis prédicas en la mañana, yo escucho las prédicas. Cuando coloco las prédicas del pastor, coloco las prédicas de algún otro predicador o algo, porque quiero lo primero que ver, sirviendo a Dios. Quiero que mis pensamientos desde bien temprano se inunden de Dios, de lo que está haciendo Dios. Escucho la Biblia, cuando voy en el carro, cuando voy en la moto, me coloco ahí la Biblia, voy escuchando prédicas, mensajes. Muy, muy rara vez escucho algo que no tenga nada que ver con la palabra de Dios, porque no quiero pensar en eso, quiero pensar en Cristo. Y yo quiero invitarte a que hoy, para empezar a corregir tus acciones, pienses en Cristo. Piensa en Cristo. Piensa en la Biblia, en la palabra de Dios. Meditemos en ella. La palabra meditar viene del griego masticar. Es interesante y es que es el ejercicio que hace una vaca cuando agarra el pasto y lo masca 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 y lo masca. Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios. Procesando, 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 procesando y procesando. Porque tenemos que inundarnos de Él. Eso lo dice la palabra. Filipenses, repito, piensen, iglesia, en lo bueno. Si empezamos a pensar en lo bueno, va a ser más fácil resistir. Cuando miramos qué estamos pensando, siguiente diapositiva, quitar,
vamos a tener una radiografía de nuestros corazones. Recordemos que Cristo vino a cambiar nuestros corazones. Y esto es lo que podemos tener destellos de lo que hay en nuestro corazón. Si tú piensas en muerte, en tu corazón hay muerte. Si tú piensas en tristeza y depresión, en tu corazón hay tristeza y depresión. Si tú piensas en felicidad, en alegría, de que Dios la da, en tu corazón va a haber felicidad y alegría. Porque los pensamientos finalmente son la radiografía de un corazón. Aún en nuestra forma de hablar. Por eso, mis hermanos, insisto, cuidado con lo que hablemos. Si usted solo se queja, pues eso es lo que hay en su corazón, queja. Pero si usted solo agradece y está agradecido, es porque en su corazón hay agradecimiento. Si usted solo maldice con sus palabras, pues en su corazón lo que hay es maldición. Pero si usted bendice con sus palabras, en su corazón hay bendición. Esto es lo que hoy Dios nos habla para resistir. Para resistir. ¿Cómo resistimos, hermano? Cambiando nuestra manera de pensar. No pienses como el mundo, así suene bonito. El mundo nunca te va a presentar sus ideologías y sus enseñanzas de una manera cruda y como son. Te las van a maquillar, te van hasta cambiar el lenguaje. Ay, tan bonito como suena. Pero no es la voluntad de Dios. Por más bonito que suene, a veces es mejor, siempre es mejor escuchar una verdad profunda y no una mentira a medias. Las personas que más admiro y amo en mi vida y que más cerca procuro tener son los que me dicen las verdades. Bien, pero. Y me molesto muchas veces. ¿Por qué? Porque la verdad duele. Duele la verdad. Pero es como la medicina. Amarga para pasar, pero sanadora cuando ya está aquí adentro. Por eso, mi hermano, y le quiero invitar a que nuevamente escudriñemos las escrituras de Dios y estas llenen nuestro pensamiento. ¿Le parece? Colóquese de pie conmigo. Siguiente diapositiva, quitar, ¿cuál es? La de versículo, creo que traes. 2 de Corintios 10:5. Eso es lo que tenemos que hacer con lo que hoy en día estamos pensando. Destruyendo los argumentos y toda altivez que se levanta en contra de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. ¿Tienen preguntas, mis hermanos? Honestamente, que no han resuelto. ¿Tienen pensamientos difíciles hoy? ¿Hay un pensamiento que te está atacando hoy? Llevémoslo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Tienes un problema y no dejas de pensar en él? Llevémoslo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Tienes alguna inferioridad, algún problema de autoestima? ¿No te sientes bien contigo mismo? ¿Te sientes insuficiente, infravalorado? Llevémoslo a la obediencia a Cristo. ¿Te quedaste pensando en tu esposa esta mañana que te dijo: es que usted siempre es orgulloso y eso lo tienes acá? Llevémoslo a la obediencia a Cristo y Él nos purificará. Quiero que ahí donde estás cierre tus ojos, levantes tus manos conmigo. Señor Jesús, mi pensamiento eres tú, Jesús. Mi pensamiento